Bueno, hemos escuchado la parte introductoria del dictamen elaborado por la Comisión Especializada en Minería y Energía, cuyo presidente Paul Gutiérrez hemos escuchado, presentándonos un mundo idílico y unos parlamentarios ejemplares que han elaborado una ley para ayudar a los mineros que se hayan perjudicados por la situación en la que ejercen su trabajo. Ni una sola palabra sobre la minería ilegal. No toma en cuenta ese aspecto y no se pregunta si lo que están decidiendo va a tener una repercusión favorable hacia esa forma de minería que, como sabemos, se ha convertido en la actividad criminal más importante de nuestro país y que tiene repercusiones en muchísimos otros campos en las ciudades, como extorsiones y sicariatos. Minería ilegal que, como sabemos bien, recurre a bandas y a armas de guerra, como hemos visto en la Sierra de la Libertad y también en el norte de Arequipa. Vamos a más tarde conversar sin duda con el vocero del Observatorio de la Minería Ilegal, el señor Ipenza, que nos dará su punto de vista sobre estas bellas palabras pronunciadas por el señor Paul Gutiérrez y nos dirá si corresponden para algo a la realidad de lo que el país necesita. Entre tanto, hemos recibido al economista y exministro de Economía, Alonso Segura. Muy buenas noches, señor Segura, gracias por estar acá. Una primera reacción frente a lo que ha escuchado usted antes de hablar de temas propiamente de macroeconomía. Sí, buenas noches, Fernando, gracias por la invitación. Bueno, lamentable, el reinfo ya se ha venido prorrogando durante muchos años y hay evidencia contundente de que es en gran medida una pantalla para actividades delictivas, ¿no?, que vienen en aumento, y como tú lo has dicho, ya es probablemente la actividad, digamos, delictiva más grande en importancia en términos de los recursos que moviliza en el Perú, y más con los precios del oro en este momento, que son récord histórico, hay muchos incentivos para continuar con esta actividad, ¿no? Es lamentable, han censurado al ministro también de Energía y Minas, no puede discrepar en ciertas cosas, pero eso te demuestra el poder que tienen las actividades ilegales y delictivas sobre diversos grupos políticos en el país. Y en este contexto, mañana se deberá discutir la ley del presupuesto y las dos leyes que son parte de un conjunto que, por mandato de la Constitución, tiene que ser aprobado antes del fin de noviembre, es decir, antes de mañana 30, el último día del mes. Hemos sabido a última hora que la mesa directiva ha propuesto que se aumente el presupuesto atribuido al Congreso, que ya era mayor, el del 24 en relación al 23 considerablemente. No sabemos por qué aumentan tanto el gasto. Acá es casi 30% más que lo que se había presupuestado. Su opinión general sobre el presupuesto y quizá sobre este punto de detalle. Sí, todavía está en etapa de discusión. La información sobre los temas de discusión todavía no es totalmente pública, pero sí hay ciertos indicios de que es un presupuesto en el cual el Congreso le está metiendo mucha mano. Tiene la facultad legal para hacerlo, pero, preocupa, ¿no? Ya ha habido ciertos, rumores, evidencias de que quieren incorporar una serie de articulados en el presupuesto que podrían significar varias decenas de miles de millones de soles, ¿de acuerdo? Recordemos que el Congreso no puede elevar el tope, lo que puede es reasignar partidas, pero también hacen cosas como, por ejemplo, asignar nuevos gastos en artículos, obligaciones, sin ponerles partidas de gasto, y entonces al final tenés un presupuesto desfinanciado, ¿no? El año pasado, la reserva de contingencia, son los fondos que se reservan en el presupuesto, para dos cosas, hubo dos fines. Uno, gastos que son ciertos, pero no tienes exactamente los montos, pero sabes que se tienen que pagar, ¿no? Y otros que son gastos imprevistos. El año pasado tomaron gran parte de la reserva para incorporar nuevos gastos, con lo cual dejaron en situación de vulnerabilidad el presupuesto público. Este año esperemos que no se repita, pero hay cierta información que quieren hacer lo mismo. Lo que tú mencionas también sobre el presupuesto del propio Congreso. El propio Congreso tiene la facultad constitucional de asignarse el propio presupuesto. Eso no es inconstitucional, no es ilegal, pero sí es, por decirlo, no sé cómo decirlo, impúdico. El incremento que están proponiendo, esperemos que retrocedan, es de más de 30% este año, de 1.100 millones más o menos a más de 1.400. El año pasado hicieron algo similar. Entonces tienes un pequeño grupo de funcionarios públicos que tienen partidas ya en los billones de soles, no en los miles de millones. Entonces son cosas que no deberían ocurrir. Este presupuesto ya de partida inició mal, porque en el propio Ejecutivo, el Ministerio de Economía presentó a Consejo de Ministros un presupuesto, su propio Consejo de Ministros le dijo que no,
y a los 2-3 días regresó con un presupuesto 7.700 millones de soles más alto, que no tiene partidas de financiamiento, lo cual además es inconstitucional. Digamos, hay una ley que se llama equilibrio financiero, que te dice los ingresos tienen que equivaler a los gastos y financiamiento. Claro, le pusieron una partida que no existe y dicen ya suma, ¿no? Entonces ese tipo de cosas no le hacen bien a la credibilidad fiscal y económica del país, ¿no? De acuerdo. Y finalmente hay también la ley de endeudamiento. Sí, son el triunvirato, Sí, no sé. sí. Equilibrio fiscal, endeudamiento y propiamente presupuesto para el año 25. El presupuesto presume que habrá un déficit. Sí, claro. Explíquenos qué consecuencias tiene de que el déficit, como lo había venido advirtiendo ustedes desde hace meses, conversamos sobre esto, ha excedido largamente la regla fiscal. Sí, asume un déficit que vamos a ver si es que se cumple. El presupuesto que se aprobó para este año asumía un déficit originalmente de 2% del PBI, ¿de acuerdo? El gobierno mismo, mediante facultades delegadas, lo incrementó a 2,8 y en este momento, octubre, está en 4,1. O sea, más del doble de la meta con la que iniciaron el año. Un déficit que no teníamos en el Perú desde hace más de 30 años, ¿de acuerdo? Desde los tiempos realmente de caos económico en el país. ¿Qué es lo que genera esto? Evidentemente afecta la sostenibilidad fiscal. Por suerte tenemos deuda todavía relativamente baja, pero va a continuar en ascenso. Pero te afecta también tu credibilidad porque estás incumpliendo las reglas sostenidamente. Incumpliste el año pasado, este año vuelves a incumplir, y no solo la déficit, sino una regla de crecimiento de gasto, porque el gasto ha crecido mucho, ya lo dijo el propio presidente del Banco Central. En CADE. Y el 25 hay ingresos extraordinarios temporales por los buenos precios de materias primas, lo cual va a hacer que baje temporalmente, pero aún así muy probablemente no va a ser suficiente para que se cumpla la regla fiscal del próximo año, que ya de por sí son reglas de excepción, más holgadas de lo que deberían ser. Y el 26 al 28, la senda que ha dejado el gobierno es básicamente decirle al siguiente gobierno: tú ten presupuestos que no crecen porque yo estoy gastándome todo ahora, ¿no? Que es algo que tampoco se va a poder cumplir. Entonces están hipotecando el mediano plazo del país entre el Congreso y el Ejecutivo en este momento, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene para la economía en general el hecho de presentar un presupuesto que de facto genera un déficit superior al doble del tope? Tiene varias consecuencias. Uno, y es un tema de, como dije, de credibilidad de imagen ante, digamos, antes económicos, pero ante inversionistas, ¿no? Que dicen, hoy Perú, hay la creencia todavía de que Perú corrige. El año pasado dijeron, no va a incumplir, incumplió. Bueno, es un año, el siguiente año cumple. Este año ahora incumple, pero no incumple por poquito, incumple por un montón, ¿no? Y después va a venir probablemente el tercer año y después modificaciones de reglas nuevamente. Entonces, por suerte, las 3 clasificadoras, una nos bajó la calificación, pero 2 no la mantuvieron. Pero esta es una media maratón. Mejorado, ¿no? Hemos mejorado en algunas lo que pasa es que la perspectiva tenían que moverla estable. La duda era si con downward o sin downward, ¿no? Pero van a venir nuevamente a hacer las evaluaciones en los próximos 2-3 años, van a ir todos los años. Entonces, en la medida que hay estos deslices, estamos poniendo en riesgo la calificación crediticia. Ahora, hay factores que no controlamos. Uno es el mundo, y el mundo enfrenta bastante incertidumbre económica tras la elección de Donald Trump, ¿no? Esa es una. Y la otra es la elección en el propio Perú, que no sabemos qué va a venir después en términos de Ejecutivo y de Congreso. Entonces, el gobierno en un momento que tiene, porque ha sido muy buen año en términos de crecimiento económico mundial, bajadas de tasa de interés a nivel internacional y a nivel local, y precios récord de materias primas. Es un contexto en el cual tienes que reducir el gasto, contener el crecimiento del gasto, reducir el déficit y generar ahorros y colchones para los tiempos de vacas flacas, digamos, o lo que puedan ir hacia adelante. Pero lo que ha hecho el Ejecutivo, haciendo el Congreso, es todo lo contrario, están tirando la casa por la ventana, ¿no? Entonces, en el momento que haya algún problema, no vamos a tener cómo responder. Te doy un ejemplo. En este momento el déficit es 4,1, con precios récord de... Podría bajar a fin de año algunos va a bajar un poco, 3.8, ¿no? 3,8, 3,7, es brutalmente alto. Pero es con precios récord de materias primas, Fernando. ¿Qué pasa si es que los precios de materias primas se caen el próximo año? Queda expuesto, o este año si hubiera ocurrido. Hay problemas de clima que perjudican otra vez la agricultura. Exacto, y la pesca, ¿no? Y hay otras consecuencias. El exceso de gasto público, el déficit fiscal, es inflacionario de por sí. Entonces, Perú es un país de inflación baja, pero ya te lo dijo el presidente del Banco Central en la entrevista que tú le hiciste en el CADE, ¿no? En el conversatorio que tuvieron. Lo dijo, este déficit fiscal abultado evita que podamos bajar la tasa de referencia y que bajen las tasas de interés en la economía más rápido, con lo cual encareces el costo de crédito
cualquier impulso fiscal que creas que pueda incentivar a la economía, a todo lo contrario, por mayor costo del crédito, tasas de interés, retrae la actividad económica, ¿no? Y afecta, digamos, la capacidad de invertir, la capacidad de los agentes de endeudarse para consumir o lo que fuera, ¿no? Entonces hay muchas aristas de esto, ¿no? Entonces, aristas como el ministro. Sí, bueno, exacto. Pasemos. Ahora, ¿cómo hace un ministro de Economía que está decidido a llevar a la práctica sus convicciones? Fue el caso suyo. Usted tiene una reputación de ser un hombre que supo resistir a las presiones, ¿no? ¿Cómo hace para reducir partidas y hacer frente a un Congreso donde no tiene bancada? Usted no tenía mayoría, pero en fin, tenían bancada, y evitar que el déficit incurra en estas alzas que, como usted dice, perjudicará al crédito y, en consecuencia, a la inversión? Ya es complicado, de acuerdo como lo dices, no tienes bancada y enfrentas unos congresos muy empoderados, ¿no? Pero ojo que estamos hablando de un Ministerio de Economía que tampoco tiene suficiente peso específico al interior del propio gobierno, y eso parte de las condiciones iniciales para aceptar un cargo, ¿no? Uno no acepta un cargo sin condiciones. El Ministerio de Economía ha reculado, ha retrocedido en esta gestión en múltiples casos. Ha retrocedido con Petroperú, ¿no? Ha retrocedido con el propio presupuesto de la República, que regresó con 1.700 millones más. Ha retrocedido con algo que se llama el PCA, la Programación de Compromiso Anual, que dijo hace un par de meses, mes y medio, vamos a reducir marginalmente el presupuesto para lo que queda del año para contener el crecimiento del gasto que está básicamente desbocado este año, ¿no? Hubo quejas de gobernadores regionales, alcaldes, y Palacio dijo no se va a reducir, y a las 2 semanas no redujeron, incrementaron, derogaron la normativa, incrementaron en 12.000 millones de soles el presupuesto de este año, ¿no? La Municipalidad de Lima desconoció un decreto de urgencia del Ministerio de Economía, el gobierno modificó el decreto de urgencia y no ha hecho nada contra unas ordenanzas abiertamente constitucionales de la Municipalidad de Lima. Y así ¿Cuáles son esas ordenanzas? La que sacó dijo que no iba a hacer caso del decreto de urgencia que emitió el MEF, que decía que no podía endeudarse. Dijo, no, eso no se aplica en la Municipalidad de Lima, cuando la competencia es en área del Ministerio de Economía. Pero no lo han llevado al TC, no han hecho nada, es un precedente peligrosísimo. Y así hay varios casos más. Entonces, si un Ministerio de Economía es tan débil al interior del gobierno, ¿qué rol desempeña? Ya no estamos hablando ni siquiera ante el Congreso de la República, ¿no? Entonces, es bastante complicada la situación, ¿no? Pero finalmente lo que tiene que encontrar es las maneras de poder implementar una política económica sensata, digamos, ¿no? Un 4% de déficit fiscal y la trayectoria expansiva que sigue hacia el siguiente año no tienen ningún sustento económico, no tienen. O sea, es el momento de poder reconstituir las reservas para situaciones realmente complicadas que podrían llegar en cualquier momento, ¿no? Julio Velarde se refirió en este conversatorio al que usted ha hecho referencia en CADE el día de ayer, jueves, a reformas necesarias para que pasemos de un crecimiento mediocre de 3%, esto así como lo llamó, por cierto, nuestro compatriota del Banco Mundial, el señor Loaiza, ¿no? Pasar de un crecimiento mediocre a un crecimiento alrededor o por encima del 5% que permita crear empleo y reducir la pobreza. Pero él dijo que habían reformas que hacer y se refirió a la reforma laboral y la reforma tributaria. Son temas sobre los cuales yo también lo he escuchado a usted hablar. Sobre la reforma tributaria estamos ante una presión de sectores diferentes respecto de impuestos. Por una parte, quienes quieren que se aplique un sistema de zonas económicas especiales. Y por otra parte, la agroexportación está pidiendo que se le fije la tasa de impuesto a la renta al 15%. Su opinión sobre la reforma tributaria y estos dos reclamos sectoriales. Sí, el tema, vamos a ver primero en general, el tema es que en Perú lo que hemos estado viendo en los últimos años son en general contrarreformas, retrocesos sobre algunos frentes pocos que hayamos podido avanzar, ¿no? Eso ocurre en general. En particular, entonces, olvídate de querer reformar en sentido positivo, estamos retrocediendo, estamos regresionando, ¿ok? Sobre esos dos temas en particular, efectivamente hay una presión muy grande por crear una zona económica exclusiva en torno al puerto de Chancay, ¿de acuerdo? Supuestamente para traer nuevas inversiones y una serie de cosas. Hay evidencia contundente a nivel de Perú, a nivel mundial, etcétera, que la variable tributaria no te asegura y no te garantiza y en general no te genera más inversión. Pero no perjudica. Perjudica al resto de la economía,
porque tienes arbitraje tributario, digamos, ¿no? O sea, sí te perjudica, ¿no? Pero no es la variable que te va a hacer que vengan grandes inversiones. Lo que te va a hacer que vengan grandes inversiones es que seas un país con estabilidad política, que seas un país con estabilidad jurídica, que tengas unas condiciones favorables, digamos, de infraestructura, conectividad, etcétera, en esa zona económica exclusiva. El puerto de Chancay de por sí va a estar conectado, digamos, de línea directa con China. Eso debía ser más que suficiente para que vengan nuevas inversiones. Pero acá hay otras aristas. Hay un acuerdo internacional firmado por 190 y tantos países de una tasa mínima de impuesto a la renta corporativa de 15%. Y si eso, cuando los países lo comiencen a aplicar, si viene una empresa y tú le das una tasa de impuesto a la renta menor a 15, tú como país de origen tienes el derecho a cobrar la diferencia. Entonces, si tú vas por debajo de 15, que ya es una tasa preferencial porque la normal, digamos, es 29,5, estás regalándole los impuestos a esos otros países. ¿Qué sentido tiene? Entonces, podríamos discutir si se justifica 15%, ¿de acuerdo? Pero nada por debajo de 15, ¿de acuerdo? Y debía estar, digamos, la discusión en torno a otros temas, en torno al puerto, de cómo haces que esa zona económica tenga, pues, como dijo, conectividad, servicios, que atraigas nuevas inversiones, pero realmente nuevas, tecnología, conocimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, la agroexportación. La agroexportación, y yo tengo bastante cercanía con algunos sectores de agroexportación, no tenía ningún sentido que tú regreses a un impuesto a la renta de tasa reducida, ¿no? En realidad... Ni siquiera 15%, como están planteando. No. El ministro quiso bajar el drawback, sí me parecía que era inoportuna la bajada del drawback porque ya no es tan alto en un contexto en que el agro está recuperando de choques climáticos. Pero tú no decías tasa de impuesto a la renta, el que tiene pérdida no va a pagar impuestos, pues, para empezar, no solo el que tiene utilidad. Entonces, lo que sí tiene sentido es vinculando con tu otra pregunta, es que al sector agrario, al moderno, le han clavado un régimen laboral más exigente que el régimen general, lo cual tampoco tiene sentido. Perjudica a las empresas y no genera suficiente empleo. Exacto. Entonces, en realidad, si algo debieran corregir es dejen el impuesto como está y corrijan las distorsiones en el régimen laboral, ¿no? Que el régimen es general más otras exigencias adicionales y eso sí genera impacto, ¿no? Y finalmente lo otro es, evidentemente, tenemos que hacer que el Estado cumpla su rol de... nuevas irrigaciones, de infraestructura en general, infraestructura en general, conectividad, etcétera, ¿no? Y en Chancay, ojo que hay otro tema relevante que es, hay que tener cuidado que se genere competencia desleal con los otros puertos, con los puertos del Callao, porque acá hay integración vertical, hay una serie de cosas que no se están mirando y que no se trata que porque traen inversión compitan con ventaja. Complicado, ¿no? Para la próxima vez. Sí. Tomamos nota de su preocupación por la integración vertical desatendida y la falta de visión con la que con la que el Estado ha abordado el tema de Chancay, que recordemos es una inversión privada. Alonso Segura, economista, exministro de Economía y actual presidente del Consejo Fiscal, en cuyo título no ha hablado ahora, si expresar título personal, pero le agradecemos por eso. Que tenga usted muy buenas noches.